Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Los santos del Señor reunidos en esta tarde. Sí. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien tome el control, ¿verdad?, de la palabra que se va a impartir en esta tarde. Para que seamos alimentados, hermanos, del alimento espiritual de ese maná. Padre, te damos las gracias en esta hora, porque tú nos permites, bendito Dios Todopoderoso, estar en esta tu casa de oración, alabando, glorificando tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque en esta hora tú vas a impartir, Señor, ese maná, ese alimento espiritual. Nos vas a impartir, Señor, una porción de Cristo a fin de que nosotros seamos alimentados en nuestro espíritu, Señor. Te pedimos que toda la palabra, Señor, de Dios la hagamos rema, Señor, la hagamos viva y eficaz en nuestra vida diariamente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Mira, hermano, vamos rápidamente al libro de Isaías. ¿Sí estamos aquí, hermanos, o no? Amén. Vamos al libro de Isaías, hermano. No te me distraigas. Capítulo 43, versículos 18 y 19. Quien ya cuando lo tengan me dicen amén. 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 Isaías 43, capítulo 43, versículos 18 y 19. Mira, hermano, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, a la Escritura, a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un único propósito, ¿sí? Que desde el Antiguo Testamento Él revela y nos muestra a través de la historia del pueblo de Israel lo que Él quería hacer con la humanidad, lo que Él quería hacer con su pueblo, con el hombre, ¿verdad? Isaías 43, 18, 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿A qué se referirá, hermano, con eso? De que no te acuerdes de las cosas pasadas. De lo que habíamos hecho más antes. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, Isaías, hermano, lo explica de esta manera: no te acuerdes de lo pasado, ¿sí? No te acuerdes del pasado, no traigas a memoria, o sea, no traigas a tus recuerdos. Se entendería de esta manera, ¿verdad? No traigas a tus recuerdos las cosas pasadas, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, hermano, ya nos habla más fuerte. El apóstol Pablo era un hombre de carácter, hermano. Tenía carácter, ¿sí? Y Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos dice lo mismo que nos está hablando Isaías, pero de otra manera, hermano, ¿sí? Y Pablo dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si te das cuenta que él ya es más fuerte, la manera en la que él habla. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, a través de estas escrituras, hermanos, nosotros nos damos cuenta que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sí, es poner fin. ¿A qué? A nuestro pasado. Venir a Cristo, hermano, es poner fin a mi pasado. No te acuerdes de las cosas pasadas. No es que te vas a olvidar, hermano, de lo que viviste, sino ya no lo vas a hacer. Ya no vas a vivir de la manera en que vivías. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la Escritura, hermano, Dios a través de la Escritura nos muestra, nos enseña, nos revela que su propósito es poner fin a nuestro pasado. Amén. Entonces dice Pablo, despojémonos de todo peso. El pecado pesa, hermano. El pecado pesa. Por eso luego andamos así todos. Ay, hombre, siento que traigo una piedrotota. Sí, nos sentimos a veces así como desganados, cansados, hermano. El pecado pesa, entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces el pecado es una carga. Amén. Y dice Pablo, y corramos con paciencia la carrera. Tenemos que ser pacientes en los caminos del Señor, hermano. Muy pacientes. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Te das cuenta que hay una larga trayectoria por caminar, por andar? Amén. Entonces, Pablo, hermano, compara la vida cristiana con una carrera, ¿sí? O como una carrera. Todos, hermanos, después de que somos salvos, todos los cristianos debemos de correr esa carrera de la cual habla Pablo, con una única finalidad, con un único propósito: ganar el premio para ser galardonados, hermano. No para que tú obtengas la salvación, sino para que obtengas el galardón. Algo extra, algo adicional a la salvación. ¿Qué es la carrera? Pues la carrera es un galardón, es un premio, es un regalo, ¿sí? En un sentido especial que Dios te da. Ya no es por la fe. La salvación tú la obtienes por fe, ¿sí? Pero el galardón, hermano, tú lo obtienes por tus obras después de ser salvo. Primera de Corintios capítulo 9, 24. Dice Pablo: a mí este hombre me impresiona mucho, hermano, cada vez que yo leo la Escritura, porque Pablo tenía una sabiduría tremenda. Dios le dio una revelación, hermano, como a nadie. Amén. Entonces dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, el primer lugar, ¿verdad? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. O sea, tú te tienes que esforzar por obtener ese premio. Ahí es donde tú te tienes que esforzar. Para que tú obtengas la salvación, hermano, se necesita la fe. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste salvo, hermano? Porque tú creíste en Jesucristo. ¿Verdad que nadie nos lo impuso? Nadie nos obligó. Entonces, nosotros por fe creímos en Jesús, creímos que Él
¿sí?, murió en la cruz por nuestros pecados. Y en el momento que nosotros creemos, hermano, en ese momento somos salvos. Pero lo que Pablo está hablando, hermano, en estas escrituras es que después de la salvación nos tenemos que esforzar por correr esa carrera para obtener un premio. Cuando Dios te da la salvación, hermano, no te la va a quitar. Dios no es así. Dios no es como el hombre que da y luego se arrepiente. ¿Cómo éramos cuando andábamos en el mundo, hermano? Dábamos y luego ya nos enojábamos y a ver, regrésame lo que te di. Ya me peleaba con la mujer. Sí, me andaba, a ver, regrésame mi tele que te compré. Ya, ahora para que se te quite no te doy el gasto. Entonces Dios no es así, hermano. Dios te da la salvación y eso es algo eterno. No va a venir, ya te portaste mal, a ver, regrésame la salvación que yo te di. Porque eso es algo, mira, hermano, esto es en automático. Nosotros vivimos una dispensación que se llama la gracia. Y en esta dispensación, hermano, cuando tú tienes fe en el Hijo de Dios, en automático la salvación se activa en tu vida por el simple hecho de que tú estás creyendo. ¿Sí? Tú puedes ver esta parte, hermano, como una sombra con este Abraham. Abraham fue salvo por la fe, no por sus obras, no por la ley, o sea, fue por la fe, porque él creyó en Dios. Entonces, en él, hermano, nosotros podemos ver cómo la gracia de Dios se activa en el nuevo pacto. No necesitamos hacer nada, absolutamente nada, más que tener fe. Y en automático la salvación, ¡pum!, entra, ¿verdad? Pero para obtener este premio del cual habla Pablo, tenemos que esforzarnos, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, esfuérzate para que puedas obtener ese premio. Y cuando Pablo habla de un premio, dice que un solo corredor se lleva el premio. Cuando Pablo habla de este premio, hermano, se refiere a una recompensa que tú vas a tener, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual, escucha, hermano Irael, cuál es el propósito por el cual Pablo escribe la primera carta a los Corintios? Esta carta, hermano, tiene un propósito. Cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, no lo hizo con la finalidad de que ellos fueran salvos, porque ellos ya eran salvos, ¿sí? Cuando Pablo, hermano, escribe esta carta, es para ayudar a los corintios, para ayudar a los creyentes, ¿sí?, a que ellos tengan un desarrollo en su vida espiritual. Amén. A fin de que ellos puedan obtener esa recompensa, ese premio del cual él está hablando. Entonces, esta carta a los Corintios, hermano, cuando nosotros la entendemos, la discernimos, nos vamos a dar cuenta que Pablo no nos está exhortando a que le echemos ganas, hermano, a que nos esfuercemos para poder ser salvos, sino para que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida, hermano, y podamos nosotros recibir ese premio, esa recompensa. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque esto es algo adicional a la salvación. El premio del cual habla Pablo es algo adicional, es algo extra a la salvación que ya se te fue dada. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, entiende, porque por gracia sois salvos. Entonces, en la dispensación de la gracia era lo que yo te explicaba. Con el simple hecho de que tú tengas fe en el Hijo de Dios, en automático se activa la salvación en tu vida. Tú no necesitas hacer absolutamente nada. ¿Sí? Dice, ¿por qué no necesitamos hacer nada? Porque después dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia, te lo voy a leer otra vez, Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Pues cuando tú tienes fe en esta dispensación, se activa la salvación en automático. Dice Pablo, y esto no es de vosotros, es decir, tú no necesitas hacer nada, no te necesitas esforzar, porque es un don de Dios. ¿Capichi? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, ¿qué significa ser salvo por gracia, hermano? Que Dios se imparte en nosotros. ¿Sí sabes lo que es impartir? Cuando Él reparte, hermano, una porción de Cristo, o cuando Él deposita su vida. Mira, ejemplo, cuando María, hermano, cuando viene el ángel y le dice a María que ella iba a tener un hijo y que ese hijo iba a nacer por obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a engendrar en ella, ¿verdad? En otras palabras le estaba diciendo, Dios se va a impartir en ti. Dios va a poner su vida y su naturaleza en ti. Amén. Entonces, ser salvo significa que Dios se imparte en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Sí? Y por medio de la fe, hermano, nosotros damos testimonio de que todo lo que Cristo ha hecho, hermano, ha realizado por nosotros. Entonces, en otras palabras, vivir por fe, hermano, es vivir dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es vivir por fe. Amén. Por medio de mi fe, hermano, por medio de mi testimonio y de la gracia de Dios, yo demuestro que soy salvo. Porque la salvación la tienes que experimentar todos los días. Y la tienes que vivir todos los días. ¿Qué es tener fe? Dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Y de qué manera voy a testificarlo? ¿De qué manera voy a dar testimonio? Le voy a ir a decir a la gente, ay, fíjate que el Señor me sacó de las adicciones. No, con el ejemplo, con los frutos, hermano. ¿Qué frutos estoy dando el día de hoy yo como cristiano? Verdaderamente yo estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Yo estoy testificando lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque yo puedo decirle, fíjate que el Señor me sacó de las drogas. ¿Sí? Pero, ¿y qué tal, hermano, que yo por ahí a escondidas de repente me eche unas? ¿Sí? Entonces, dar testimonio, hermano, de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que dar testimonio de la gracia de Dios, hermano, en nuestra vida, todos los días. ¿Sí? Dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis
pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tenemos que tener fe, hermano. Tenemos que seguir confiando. Nada de que, ay, es que, pues el Señor ni me oye, es que no me ha dado el carro. ¿Sí? No, hermano. El galardón, hermano, ¿qué es el galardón? Pues es algo adicional entonces que damos a la salvación. Por lo que el apóstol Pablo todos los días se esforzaba. ¿De qué manera se esforzaba, hermano? Llevándole esas ofrendas, ¿verdad?, agradables al Señor. ¿Sí te acuerdas que quedamos que esas ofrendas cuáles eran? Las almas que tú rescatas, hermano, del mundo. Entonces, la salvación eterna, entonces quedamos que se obtiene por la fe. ¿Sí? Mira, hermano, todos los días yo tengo que ser salvo. Todos los días. ¿Sí? Pero eso lo voy a lograr a través de mi testimonio. Por eso, mira, hermano, es que es algo bien importante, porque cuando Jesús le dice a la mujer prostituta, a María Magdalena, levántate, le dijo, ¿quién te juzga, mujer? Y ya todos se habían ido, ¿verdad? Ya habían soltado sus piedras y ya se habían ido todos. Pero le dice algo bien importante: levántate, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. En otras palabras le dijo, vete y da testimonio todos los días de la salvación que se te ha sido dada. Testifícalo. ¿Cómo le vas a demostrar a la gente, hermano, que tú ya eres salvo? Por el día de hoy, mañana, pasado, si Dios nos presta vida. ¿Cómo vas a demostrar a la gente, hermano, que tú eres verdaderamente salvo? Con tu testimonio. ¿Sí? Con tu testimonio nada más. No hay necesidad de andar ahí levantándonos el cuello de dónde me sacó el Señor. A todos el Señor nos sacó del mismo lugar. Porque todos teníamos una naturaleza caída. ¿Sí? Todos cortados con la misma tijera. La diferencia es que unos practicábamos una cosa, otros otra. Pero el Señor nos sacó de donde mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le puedes presumir a alguien? Ay, el Señor me... No, hermano. Demos testimonio, amén. Entonces, la salvación se obtiene por la fe, es decir, por el testimonio que nosotros estamos dando, ¿sí? Y si tú te das cuenta, entonces la Escritura dice porque es por obra, es por fe y no por obras, para que nadie se vanaglorie. Es por el testimonio que tú des de Cristo. Amén. Y por ese testimonio que tú estás dando de Cristo todos los días, el Señor te va a recompensar. Acuérdate que el dar testimonio es el demostrar, por así decirlo, ¿verdad? Pero no con tus obras, lo que Dios ha hecho en ti. Y ese testimonio, es decir, esa salvación que tú vas viviendo todos los días, ¿sí? Como resultado vas a ser premiado. La salvación ya la estás viviendo, ¿verdad? Pero vas a ser premiado, ¿sí? Primera de Corintios 3, 14 y 15. Fíjate, dice Pablo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
Mira, entiende esta parte, porque aquí, Pablo, si tú te regresas tantito, hermano, Pablo está hablando de que tú puedes edificar tu vida espiritual, ¿sí? Por así decirlo, te lo voy a decir de esta manera. Pablo está explicando que tú te puedes desarrollar en tu vida espiritual de dos maneras. Una es comiendo, ¿sí?, sanamente, y la otra es comiendo, ¿cómo se dice? Chatarra, ¿sí? Si tú comes sanamente, dice que tu obra, ¿sí?, va a permanecer. Si tú te edificas con el oro, con la plata y con las piedras preciosas, tu obra va a permanecer. Pero si tú edificas tu vida espiritual, si tú te alimentas con chatarra, hermano, con la madera, con el heno y con la hojarasca, ¿sí?, dice que tú vas a sufrir, la obra de algunos se quemará, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces te das cuenta que no, la salvación no se perdió. Él mismo dice, va a ser salvo, aunque así como por fuego. Es decir que vas a pagar un precio. Entonces, Pablo habla de una recompensa. El que sobreedifica, cuando esa obra permanece, habrá una recompensa, recibirá recompensa. Amén. ¿En qué se basa la recompensa entonces? En la obra del creyente. En la manera, hermano, en que tú vives después de ser salvo. ¿Entiende esto? Si tú después de ser salvo vives tu vida como se te da la gana, vas a ser salvo. Como dice el que vas a ser salvo, aunque así como por fuego, ¿sí? Pero vas a ser salvo. Pero si tú, hermano, después de que recibes la salvación por la gracia, tú, hermano, vives en obediencia al Señor y te apartas de la vida desenfrenada y de la vida de los deleites del deseo de la carne, ¿sí? Tú vas a recibir una recompensa. Entonces la recompensa se basa en las obras, o sea, en los frutos que tú des después de ser salvo, dignos de arrepentimiento o no dignos. Amén. Entonces, cuando la Escritura habla a una recompensa o a un galardón, no se refiere a la salvación, porque la salvación, entonces quedamos que se basa en la fe, ¿sí? Gloria a Dios. Fíjate, entonces Pablo dice que corrió una carrera y él ganó el premio. Él fue galardonado, hermano, ¿sí? Él fue galardonado. ¿Por qué es importante cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, que tenemos que poner fin a nuestro pasado para recibir ese premio? ¿Cuál es ese premio? ¿Cuál es ese galardón, hermano? Mira, esto es bien cierto, hermano. Por ahí hay unas doctrinas, ¿verdad?, que te enseñan que la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia es mentira, que eso es algo que no va a suceder, que la iglesia va a pasar la tribulación, que otros dicen que no, que la iglesia se va a ir antes, etcétera, etcétera. Pero la verdad es, hermano, sí va a haber un arrebatamiento de la iglesia.
iglesia. Sí lo va a ver. Si va a ser antes o después de la tribulación, hermano, es algo que nosotros no tenemos por qué andar indagando. ¿Sí? Pero de que va a haber, va a haber. El asunto es, cuando Pablo se refiere a un premio o a un galardón, hermano, precisamente es a que tú participes de las bodas del Cordero. ¿Sí? Cuando el cristiano, hermano, dice Cristo viene, ¿verdad? Pero todos, hermano, yo pienso, ¿verdad?, que los cristianos, la mayoría, los que creemos en esta promesa del Señor, ¿sí?, anhelamos su venida. Pero aquí hay algo bien importante. Pablo, hermano, lo que nosotros estamos viendo ahorita, ¿sí?, correr esa carrera, hermano, esforzarme para ganar el premio, ¿sí?, tiene que ver con la venida de Cristo, con esa venida secreta. Porque si yo me esfuerzo, hermano, y recibo el galardón del premio, yo voy a poder participar de las bodas del Cordero. ¿Sí? Y no solamente de las bodas del Cordero, también voy a poder participar del reino milenial, de los 1000 años, hermano, donde Cristo va a gobernar la tierra por 1000 años. Ese es el galardón, ese es el premio extra a la salvación. No todos, hermanos, van a ser partícipes de esos dos sucesos. Por eso Pablo dice, esfuércense, corran esa carrera, esfuércense por obtener el premio, el galardón. Pero te das cuenta, hermano, que hay un requisito. ¿Cuál es el único requisito que tú necesitas para ser salvo? La fe, creer. Pero para recibir el premio, el galardón, hermano, para tú poder participar de las bodas del Cordero y de la era milenial, tú necesitas terminar con tu pasado. Porque si no, no hay recompensa. Arduamente esforzarme, hermano. Ahorita vamos a ver algunas citas bíblicas para corroborar lo que estamos hablando. Toda la Biblia, hermano, cuando tú vienes a la Escritura, la Biblia te va a hablar, hermano, de que el único propósito de Dios es poner fin a nuestro pasado. Es lo único que Dios quiere hacer, hermano, porque de lo contrario no puede hacer las cosas nuevas. Mira, cuando tú vas a Apocalipsis dice que el cielo nuevo y la tierra nueva. Para que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, tiene que poner fin al pasado, al cielo que tú ves y a la tierra que tú, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios es poner fin al pasado del hombre, a nuestro pasado. Cuando tú vienes a Cristo, el propósito de venir a Cristo es poner fin a nuestro pasado. Y Lucas 14, 26 y 33 dice el Señor Jesús, fíjate, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero luego en el 33, fíjate lo que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando tú vienes a Cristo, tú llegas con un pasado. Todos los que hemos llegado a Cristo, hemos llegado con un pasado. ¿Sí? Y tenemos que poner fin a ese pasado.
Porque el propósito, hermano, es que Dios anhela que tú seas galardonado. ¿Sí? No solamente que seas algo, que seas galardonado. Entonces dice Jesús, el que no dé, el que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, o sea, no es que los vas a aborrecer a ellos literalmente. Tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas y aún también tu propia vida representan tu pasado, tus obras pasadas, tu andar, tu caminar, tu dirigirte, tu hablar, tu pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, ¿quieres otro ejemplo del Antiguo Testamento? Éxodo capítulo 3, versículo 5. El llamamiento de Moisés. Fíjate con qué finalidad Dios llama a Moisés, hermano. Poner fin a su pasado. Eso. Sí, también para usarlo, porque era parte del propósito de Dios, pero el propósito era ponerle fin a su pasado, hermana. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y esto está bien tremendo, hermano. Mira, pon atención. Le dijo Dios a Moisés, no te acerques, porque Moisés, cuando Moisés vio, él se acercó y le dijo, espérate por allá, espérate, quítate tus zapatos, porque el lugar que tú pisas es santo. ¿En dónde estaba Moisés en ese momento? A ver, a los que leen la Biblia, en el desierto. Él pisaba la tierra del desierto, hermano. Le dijo, quítate los zapatos porque el lugar que tú pisas es santo. Entonces tú tienes que entender que cuando tú estás pasando la prueba, la tribulación, tú estás en un lugar santo. Porque es el lugar en donde Dios te está despojando de tu pasado. Es donde Dios te está santificando, es de la manera en que Dios te santifica. El requisito era, si tú quieres venir en pos de mí, en otras palabras, quítate tus zapatos. ¿Sí? Y los zapatos de Moisés, hermano, representaban su andar, su caminar, su vida, su pasada vida vieja, representaban esa naturaleza caída. Entonces te das cuenta que para que Dios lo pudiera utilizar, para que el propósito de Dios se pudiera cumplir en su vida, Él necesitaba ser despojado de su pasado. ¿Sí? Ahí te va otro ejemplo, el testimonio del pueblo de Israel. Entonces ya después que Moisés se quita sus zapatos, entendamos que esto es representativo, son tipos, son sombras, son figuras de lo que habla el Nuevo Testamento. ¿Sí? Mira, cuando Cristo viene a tu vida, hermano, tú no lo vas a ver así literalmente, ¿verdad? Ay, Cristo aquí está, era. Cuando Dios te hace un llamado, hermano, lo primero que te dice es, quítate tu calzado. Entonces, si yo me quito mi calzado ahora, ¿con qué voy a andar? ¿Con chanclas, sí? ¿O descalzo? ¿Cuál es el nuevo calzado que yo tengo que utilizar? A ver, Efesios
capítulo 6. ¿Qué dice? El calzado del apresto del Evangelio. Entonces te das cuenta que la palabra de Dios, el Evangelio, es tu nuevo calzado. Es la nueva manera en la cual tú te tienes que dirigir y tienes que caminar. ¿Qué hubo? Poner fin al pasado, hermano. Entonces, este hombre Moisés, después Dios le da instrucciones de lo que iba a hacer. Y el propósito, hermano, o sea, la manera por la que Dios lo llama para terminar con su pasado, primeramente. Pero también dice, yo voy a matar 2, 3, 4 pájaros de un tiro. Lo voy a utilizar para que Él sea quien libere a mi pueblo de la esclavitud de Faraón. Moisés, hermano, es un tipo de Cristo. Entonces, el propósito de Moisés era ir y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Faraón, hermano, en tipología bíblica representa a Satanás. ¿Sí? Egipto representa el sistema que ha sido introducido por Satanás al mundo. Y el pueblo de Israel, hermano, representa a la humanidad. Amén. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer Moisés? ¿Cuál era la indicación? Tú vas a hacer que el pueblo de Israel termine con su pasado. Cuando Cristo muere en la cruz, hermano, es con el fin de que nosotros terminemos con nuestro pasado. Entonces, Moisés, hermano, va y cumple la instrucción de Dios. Saca al pueblo, lo lleva al desierto, porque para que ellos pudieran llegar a la tierra prometida donde había el verdadero reposo, tenían que pasar por el desierto. Y acuérdate que el desierto representa prueba. El desierto representa un lugar, hermano, donde tú vas a ser purificado. Porque de esa manera el Señor nos limpia. De esa manera el Señor nos purifica a través de las pruebas y de las tribulaciones. ¿Sí? Entonces, para que el pueblo de Israel pudiera llegar a la tierra prometida, tenía que pasar por el desierto. Para que el pueblo de Israel pudiera llegar a la tierra prometida, tenían que terminar con su pasado. Amén. Entonces, esto es lo que nos enseña, hermano, la Escritura. A través de la Escritura nosotros vamos a ver dos clases de personas. Amén. La vieja creación y la nueva creación. ¿Sí? El pasado y el futuro. Nosotros vamos a ver al viejo hombre y al nuevo hombre, a Adán y a Cristo. La vieja creación, el viejo hombre, Adán, pertenecen a las cosas viejas, pertenecen al pasado, ¿sí? Pertenecen al cuerpo de Satanás. Yo te decía el otro día, así como Cristo tiene un cuerpo, hermano, donde Él es la cabeza, Satanás también tiene un cuerpo donde Él es la cabeza, ¿sí? Entonces, la nueva creación, el nuevo hombre y Cristo pertenecen a las cosas nuevas, ¿sí? A lo eterno, a lo futuro, al cuerpo de Cristo. Para ser introducidos al cuerpo de Cristo, hermano, necesitamos terminar con el pasado.
Entonces tú date cuenta que tú vas siendo introducido al reino de los cielos de poco en poco, de poco en poco, ¿sí? Porque de poco en poco, hermano, Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la vida, hermano, ¿sí? A través de su vida, Dios te va despojando de poco en poco. Amén. Pablo, hermano, fíjate cómo explica esta parte del viejo hombre, del nuevo hombre, de la vieja creación. Entonces, 2 Corintios 5, 17. Y es ahí cuando Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que si tú verdaderamente estás en Cristo, vas a terminar con tu pasado. Ay, es que a mí me cuesta bien harto trabajo dejar el vicio. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Estar en Cristo. Es que yo ya quiero dejar de X, etcétera. Tengo que estar en Cristo, porque solo en Cristo las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? Pero ¿qué significa estar en Cristo? Ser uno con Él en vida y en naturaleza. Eso es estar en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo me hago uno con Cristo? Dando por medio de la fe. Es decir, por medio del testimonio que yo dé. Si el día de hoy, hermano, yo di testimonio de Cristo con mis obras, con mis frutos, yo fui uno con Él. ¿Sí? Pero si yo no di testimonio, Él remó para un lado y yo para otro, y no fuimos uno. Entonces, para poder dejar la mala manera de vivir, nuestro pasado, al viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa vida pasada, hermano, necesito ser uno con el Señor. Necesito ser uno con Cristo, verdaderamente ser uno con Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿es necesario o no es necesario ser uno? Mira, hermano, nadie te tiene que venir a decir a ti nada. Tú solito te vas a dar cuenta. Cada vez que venga una prueba a tu vida, de cualquier tipo, porque hasta un puede ser de muchas maneras, puede ser probado. Pero por ejemplo, cuando alguien te está intentando sacar de tus casillas, ¿sí? ¿Sabes cómo tú te vas a dar cuenta si verdaderamente estás siendo uno con el Señor o no? Cuando tú venzas esa tentación, entonces tú vas a poder decir: fui uno contigo, Señor, porque no caí en el jueguito. Cada vez que tú venzas una prueba o una tentación, significa que tú estás siendo uno con el Señor. Si tú no pasas la prueba, quiere decir que no fuiste o no estás siendo uno con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Gloria a Dios. Entonces Pablo dice, Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que andar? En una nueva vida. Porque venir a Cristo es a una nueva vida. ¿Sí? Entonces,
Ese es el verdadero propósito, hermano, de venir a Cristo, o el verdadero propósito del cristiano, de ser cristiano, andar en una nueva vida. Entonces eso tiene que ver con renunciar, ¿verdad?, al pasado, dejar el pasado atrás. Amén. ¿Qué es andar en una nueva vida? En otras palabras, andar en Cristo, ser uno con Cristo, vivir a Cristo. Amén. Y vivir a Cristo, o andar en Cristo, o venir a Cristo, hermano, tiene como fin dos cosas. La primera, ser salvo, y la segunda, andar en una vida nueva. ¿Sabes por qué Dios te ha procesado así bien, hasta parece que te agarró así y te hizo? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que andes en una nueva vida. Cada vez, hermano, fíjate lo que te voy a decir y te va a funcionar. Cada vez que tú pases una situación difícil en la vida, acuérdate de esto. Es porque Dios quiere que ande en una vida nueva. Y eso, hermano, te va a motivar a que no te desanimes, a que no renuncies, a que no tires la toalla. Porque Satanás lo que quiere es hacerte tirar la toalla. Si tú no tienes esta visión, hermano, o sea, que el propósito de Dios es que tú andes en una vida nueva, y para eso tiene que terminar con tu pasado, hermano, todo el tiempo vas a andar bien desanimado. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito, hermano. Dios quiere que nosotros nos esforcemos para que nosotros podamos llegar a la meta como Pablo y podamos ser coronados. ¿Sí? Podamos ser premiados. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, por eso Isaías dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Ya no te comportes, ya no traigas esas chanclas viejas, esos zapatos rotos, como la Trevi, ¿verdad? Zapatos viejos. Ponte los Nikes, los nuevos, hermano. El calzado del apresto del Evangelio. A ver, dice, vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Versículo. Deja aquí lo busco porque de repente se me olvidan, hermano. Son tantas citas bíblicas, ¿verdad? Pero yo nomás sé que está en el capítulo 6. Y dice el versículo, mira: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, versículo 14, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra de Dios, hermano, es nuestro calzado. ¿Sí? Porque es la nueva manera de vivir la vida. Andar en Cristo es, en otras palabras, andar con el calzado del apresto del Evangelio de la paz puesto. Es decir, hermano, vivir todos los días la palabra de Dios, vivirla. Amén. Entonces, no podemos seguir viviendo, hermanos, siendo salvos y seguir viviendo en una condición de muerte. No podemos, no debemos. Tache, guarache, diría el hermano Rodo. ¿Sabes por qué no puedes, hermano? Porque después de que tú ya fuiste salvo, eres una nueva persona.
Ya no eres, mira, después de recibir a Cristo, hermano, después de que tú recibes la salvación, ya no eres ya eres una nueva persona. ¿Sí estamos entendiendo? Ya tienes una nueva vida. Ya perteneces a otra familia espiritual, ¿sí? A la familia de Cristo. La nueva vida que tienes es la vida en Cristo. Lo tienes a Él, ¿sí? Ya no eres pobre, ya no eres ciego, ya no eres cojo, ya no eres un paralítico. El paralítico, ¿cómo es, hermano? Lo tienen que andar llevando para todos lados, ¿verdad? Entonces, una persona paralítica, hermano, es aquella que es llevada por las falsas doctrinas para donde quiera. A nosotros ya se nos fue dada la revelación de Cristo. Nuestros ojos ya tienen que ser abiertos. Como aquel ciego que vio, ahora nosotros podemos ver, porque la luz de Cristo, hermano, es la que nos alumbra, la que nos ilumina. Ya no andamos en tinieblas, ya no andamos en oscuridad. Una nueva vida, hermano. Hay que poner en alto, hermano, esa nueva vida que Dios nos ha dado. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, hermano, mira, pon en alto esa nueva vida. ¿Sí estamos entendiendo? Y muchas de las veces la gente, hermano, se impacta más por el testimonio que tú das de Jesús. Acuérdate que cada vez que yo hablo de testimonio, de dar testimonio, es que la gente vea al Cristo que vive en ti. Que en tu trabajo te digan, oye, pero ¿cómo le haces para no enojarte? Cristo. ¿Cómo le haces para ser paciente? Cristo. ¿Sí? Todo lo malo que vea una persona de ti, y esto lo puse hace días en una historia ahí en mi WhatsApp, todo lo malo que vea una persona de ti es porque está viendo al viejo hombre que hay en ti. Pero todo lo bueno, hermano, que vea una persona de ti es porque está viendo al Cristo que vive en ti. Entonces mejor que vean al Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos el calzado del apresto del Evangelio. Quítate esas chanclas ya. Quítate esas chanclas viejas ya no sirven. Ponte las nuevas, hermano. Ponte pilas, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Padre, te damos las gracias en esta noche por esta palabra, Señor, que tú impartiste. Gracias porque impartiste vida, Señor. Gracias te damos porque Cristo fue predicado, Señor. Cristo fue ministrado, Señor, como alimento en esta tarde, Señor, a los fieles, a los santos, Señor, que se despojaron de sus cosas que tenían que hacer, Señor, del tiempo que ya habían apartado, quizás planeado para hacer otras cosas, Señor, y ellos se despojaron para venir, Señor, a tu casa de oración, a recibir la palabra, Señor, a recibir ese maná, ese alimento, a recibir a Cristo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, porque solamente tú lo mereces, en el nombre de Jesucristo. Amén.